Buenas tardes a todos. Gusto en saludarlos nuevamente. Primeramente quiero de hecho felicitar al comité organizador del Congreso, a los miembros del comité directivo que se animaron a organizar este Congreso muy pertinente, muy oportuno, porque a pesar de los tiempos de pandemia o precisamente por la pandemia, pues vaya que es interesante que podamos reunirnos y vernos y saludarnos, aunque sea virtualmente. En particular, tengo el gusto de saludar desde luego a Carlos Chávez, a Mario Montiel, al doctor Rendón, que podríamos considerarlo como el padre del RIGRAD, desde luego. Y para compartirles esta experiencia que sí le pusimos en efecto del RIGRAD en unidades de riego, que es muy reciente, de hace un año y fracción, que tuvimos la oportunidad de trabajar como universidad. La siguiente, y que inició precisamente a partir de las condiciones que algo refirió el doctor Chávez hace un momento, que en ese tiempo, 2013, cuando se hizo el inicio del proyecto, pues teníamos otros datos, como ahora se dice muy comúnmente. Efectivamente, la superficie de la que hablábamos en aquellos tiempos era de 6.5 millones de hectáreas en general bajo riego y por mitad más o menos en distritos y unidades. Hoy, pues ya sabemos que son diferentes los números. El doctor Contilloc los refirió, dando estos datos que hoy son del orden de 7.2 millones de hectáreas en general, 3.2 en 86 distritos de riego y del orden de 4, poquito más, en más de 50,000 unidades de riego. Además, él daba el dato que no solo son más superficie, muchas más unidades de riego, sino que también de ahí se obtiene más producción que en los distritos, que también la productividad y la eficiencia del agua es incluso mayor. Y que en términos generales podríamos decir que la eficiencia del riego de aplicación en particular en ese tiempo andaba del orden de 57%. Con esta base fue que la gerencia de distritos de riego a cargo del doctor Luis Rendón planteó, y en particular nos planteó a Chapingo, que le apoyáramos en estructurar una propuesta de proyecto para cómo poder mejorar la eficiencia en el riego por gravedad, procurando tecnificarlo, como él mismo refería en algunas de sus participaciones en la mañana, como lo están haciendo otros países como Pakistán o la India, China, etcétera, que están tecnificando el riego por gravedad, porque en todo el mundo, igual que en nuestro país, pues lo más importante es el riego por gravedad. Nosotros en distritos pues tenemos más o menos el 90% y en promedio el 80% que se riegan por gravedad. La que sigue. Y entonces en ese tiempo, la diapositiva que sigue, por favor, se planteó y nosotros trabajamos como equipo de Chapingo, de la Ausprotia, nos hicimos cargo de hacer este planteamiento que fue el RIGRAD, incluyendo el nombre y el logotipo, contribuimos a eso, pero sobre todo la estructuración, el planteamiento de cómo operarlo en lo que llamamos el esquema operativo del RIGRAD. Y que derivó en estos objetivos, que ya algo los mostró, aunque no los detalló el doctor Chávez, que básicamente se pretendió tecnificar el riego por gravedad en distritos y unidades de riego. Es lo que quiero resaltar, que de origen se planteó, el doctor Rendón así lo expresó y lo escribió, en unidades de riego también, mediante el diseño y aplicación eficiente, oportuna, suficiente y controlada del riego, mediante la nivelación de tierras y la entrega y cobro volumétrico del agua, con tal de procurar un ahorro pues del agua. Transferir el esquema tecnológico a los usuarios y sus regadores mediante capacitación y asistencia técnica, un aspecto también de mucha relevancia dentro del proyecto que se la llamó de origen o componente que se la llamó al final. Incrementar la productividad del agua de riego e incluso el rendimiento de los cultivos. La que sigue, por favor. Las metas generales al principio, en efecto, fue, bueno, la idea que traía el doctor Rendón era mucho más modestas. Después, cuando se empezó a hacer el planteamiento, las propias autoridades superiores a él incluso lo vieron muy importante, muy trascendente, de mucho impacto, de mucho potencial, y se planteó una meta enorme de 1 millón de hectáreas, que finalmente se redujo a 1/5, y la superficie se redujo pues a 200,000 hectáreas en distritos de riego, y se quedó pues en esa magnitud. Y la eficiencia se planteó en efecto pasarla de 57 a 70%, un 13% que era
también muy amplia, y bueno, ya comentaremos algo de cómo quedó. Y los rendimientos en un 10%. La que sigue. También se pretendía pues que los beneficios del agua ahorrada se le quedara a los usuarios y no que se pretendiera usar para otras áreas y mucho menos para otros usos. Pues así se planteó y fue parte de lo que se les ofreció a los usuarios para que entraran al proyecto, y se planteaba pues que el incremento de los rendimientos y la producción pues debería generar también incremento de utilidades, que se capacitaría un equipo amplio de profesionales que cuando el gobierno dejara de apoyar el proyecto, pues estos se pudieran seguir haciendo cargo del mismo, y se generó pues un esquema y un equipo técnico entonces capacitado para implementarlo. Adelante. Estos fueron los componentes o elementos. Componentes les llamamos primero, elementos les llamamos después. Capacitación, asistencia técnica, nivelación de tierras, diseño agronómico del riego y seguimiento del riego en tiempo real, y la entrega y cobro volumétrico del agua, que ya algo el doctor Chávez comentó de cómo se dio. Yo no voy a abundar en eso. Adelante. Lo que quiero es más bien referir pues los antecedentes generales. Esta imagen también él la presentó, pero sobre todo refiero yo la estructura que se planteó de que habría de haber un equipo técnico, un equipo coordinador, un equipo técnico con un supervisor que supervisara así a 10, 12 técnicos y que se fueran los responsables junto con el personal de directivo o de regadores de los usuarios para que se implementara. Adelante. Y nosotros como equipo que planteó el esquema y que inició con su implementación, generamos los materiales de capacitación, básicamente libros muy suficientes, amplios, detallados, porque pues si bien de origen estaba pensado que gente especialista en riego se hiciera cargo como asesores técnicos, al final teníamos de otras formaciones que les faltaban elementos como los que tuvimos que darles con estos libros. Y uno que quiero referir de manera importante es el tema de la inducción, inducir a los usuarios, a los potenciales usuarios, mediante el planteamiento de lo que consistía el proyecto y todos sus elementos para que pudieran darse cuenta, interesarse en su caso y adoptarlo y asumirlo y aplicarlo con el apoyo nuestro. Adelante. También los sistemas de cómputo que se plantearon utilizar para el diseño agronómico del riego, el CropWatt para el diseño hidráulico, el RIGRAD, el EVAGRAD para evaluarlo, el CINIVET para el proyectos de nivelación de tierras, el SAPRIGRAD que generamos Esprofeso para administrar el proyecto, entre otros que luego las instituciones que se incorporaron generaron sus propios o tenían sus propios programas que aplicaron, pero este fue el planteamiento original. Por favor, la que sigue. Y lo empezamos a implementar en el mismo 2013 y como ciclo agrícola 2013-2014 en 3 distritos de Sonora, 3 distritos de riego, el 18 Colonia Yaquiris, el 38 Río Mayo, el 41 Río Yaqui, que en total conjuntaron 44,000 hectáreas de una meta de 50,000, pues muy cercana a cumplirse, y que también se obtuvieron resultados bastante alentadores, bastante positivos, no obstante que estábamos en el inicio, y esto no solo significaba que estábamos ensayando todo, sino que varios de los elementos incluso no se pudieron aplicar, pues porque estábamos precisamente en el ensayo y en detectar las deficiencias y en procurar corregirlas. Adelante. Y luego en los años siguientes, como Chapingo, nos hicimos cargo de implementarlo en otros distritos más para un total de 12, dentro de los que se cuentan los más grandes del país, como lo es el 014 de Mexicali, como es el 44 Río Yaqui, como es el 025 en Tamaulipas, y que pues podríamos decir que los resultados, decía yo ya, fueron muy alentadores, y sin embargo, vaya que tuvimos también pues tropiezos, deficiencias, partes sin poder ejecutar del todo, y en buena medida se refirió a un aspecto que yo quiero retomar para comentar, que refería el doctor Zazueta por la mañana. Él decía que un proyecto agrícola debería considerar el tema de tener una visión clara del qué hacer, alinear las acciones estratégicas, decía, y el financiamiento consistente. Yo creo que lo primero lo teníamos muy claro, la parte técnica la teníamos resuelta, y sin embargo el tema de alineación de acciones, por ejemplo, nada más hablar de los tiempos en los que iniciábamos los trabajos y que los técnicos se involucraban ya en ejecutarlo,
no coincidían con los ciclos agrícolas, por ejemplo, y eso nos daba al traste en buena medida. Pero el financiamiento consistente fue otro elemento también relevante y oportuno, agregaría yo a lo que dijo el doctor Zazueta, también era muy importante, y los retrasos que con los que se daba esta parte también complicó algo o bastante el que pudiéramos cumplir con los objetivos y metas. Adelante, por favor. Entonces, con esas experiencias, como universidad y pues en general como país, pero en todo caso con la CONAGUA a través de la Subdirección de Ingeniería, de Infraestructura Hidroagrícola a través de sus gerencias, pero ya más recientemente a partir de la gerencia de unidades de riego, se generó el marco normativo publicando en 2019 el manual de operación para la componente RIGRAD en unidades de riego. Así que si bien era un planteamiento original, en realidad todo el tiempo en que se implementó en los distritos del 13 al 18, pues no lo hicimos en las unidades de riego y se da la oportunidad de hacerlo hasta 2019. Y lo empezamos a hacer, por favor, la que sigue, teniendo como objetivo específico tecnificar el riego por gravedad en las unidades de riego mediante los apoyos a los usuarios hidroagrícolas para la aplicación diseñada, etcétera. Pues básicamente el objetivo en ese sentido era similar que en los distritos, con las adecuaciones pertinentes. Y la población objetivo pues fueron los usuarios hidroagrícolas de unidades de riego que tuvieran ciertas características como una magnitud mínima de 250 hectáreas, por ejemplo, y que tuvieran pues cierta solvencia, no solo económica, sino sobre todo legal, formal, para que estuvieran bien organizados y demás. Entonces, con base en esto es que iniciamos este proyecto que se definen los apoyos particulares para darles y que se definen también las unidades a participar, que está en la siguiente, por favor. Y que a partir de aquí ya le dejo la palabra y la presentación al maestro Raúl para que continúe y nos exponga lo que hicimos en particular con el RIGRAD en estas unidades de riego. Gracias. Buenas tardes a todos nuevamente. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí en este foro tan importante, la temática. Lo que se acaba de decir hasta el momento me trae a mí pues muchas cosas a la mente que quisiera expresar, pero no hay tiempo ahorita. Ojalá y al final pudiera retomar algunas de las cosas o complementarlas. Continuando con la experiencia del RIGRAD en unidades de riego, en una situación, quiero poner ese marco primero, si ya se dijo reiteradamente que en los distritos de riego hay condiciones muy diversas entre ellos a lo largo y ancho del país, en las unidades de riego que son más y también con mucha mayor diferencias, desde unidades monusuarios, que hay una catalogación y unos datos muy interesantes que el doctor Waldo Ojeda presentó en otro congreso. Ahí está la radiografía y pues si retomamos eso, vamos a ver que aquí el reto es mucho más grande. A pesar de eso, se hizo y se dirigió esta componente a unidades dentro de lo que se ha llamado en zonas de atención prioritaria. Y por tal razón, se tomaron o se aplicó en 10 unidades de 10 municipios, de 5 estados que aquí estoy mostrando en esta lámina, en 2 organismos de Cuenca y 2 direcciones locales. Que entre ellas, nada más para tomar un ejemplo, en Chiapas, tenemos una en Cintalapa, en la unidad de riego Capitán Rosendo Salazar, y otra en Tapachula, la unidad Hidalgo. Entre sí, muy diferentes. Podrán ver que en Oaxaca se tuvo una unidad, con la dirección local de Puebla, 2 en municipios de Puebla y 1 en el municipio de Morelos, y 5 en municipios de la dirección de Zacatecas y correspondientes a la dirección local de Zacatecas. La siguiente, por favor. Bien, por supuesto, la componente o la acción de capacitación, pues es indispensable.
En este caso, la implementación también, pues, fue algo apresurada, porque pues así fueron los tiempos que se tocó, y prácticamente para terminar el 2019 se inició, incluyendo una parte del siguiente año, y lo que se hizo fue a los técnicos seleccionados, eh, mandarlos en avanzada para tomar datos. Nos encontramos con esa situación de que no hay información, prácticamente nada, ninguna cultura de estadística, insisto, en estas unidades, ¿verdad? Seguramente que en las monusuario y en otras condiciones, pues será diferente. Pero aquí sí fue la realidad con que nos topamos. De la teoría a la práctica, como bien lo dice el doctor Chávez, pues hay una diferencia. Sin embargo, se tiene y se tenía una claridad en qué hacer y qué tipo de actores, en este caso técnicos, tenían que estar afrontando este reto. La capacitación fue la temática muy similar en general para como se dio en los distritos de riego, destacando aquí una diferencia importante, que afortunadamente hubo el tiempo en todos esos años que no se implementó el RIGRAT en unidades de riego, de ver que pues es una cuestión diferente y que se requiere de entrada el, el apoyar en la formulación y ajuste de planes de riego en la programación. Esto que es una cultura que en los distritos de riego pues tiene años, es sumamente arraigada, aquí no existe y había que empezar por ahí. Cuestión muy acertada. Quiero destacar también el aspecto de la nivelación de tierras, que significa una inversión importante y de que, acordándonos nuevamente de lo que menciona el doctor Chávez de la teoría y la práctica, realmente el diseño del riego tecnificado, en la opinión que manejamos conjunta de la propuesta, es que había que empezar con la nivelación. Y un paso previo sería corroborar que las condiciones de adaptabilidad para el riego por gravedad se den. De otra manera, pues habría que causar a otra forma. Estos son dos pasos fundamentales. Y bueno, pues aquí los recursos eran muchos. Al final casi se autorizaron algunos y entonces fue cuando se detonó el, el querer muchas asociaciones en los distritos entrar a la componente, porque se entraba con el pie derecho. Y bueno, pues son circunstancias que en un momento dado nos afectan. Después de esto, la siguiente, por favor, de la capacitación, pues describiré algunas de las acciones relevantes que se hicieron. Ya se mencionó el tener que tomar datos desde la capacidad de los sistemas, el propio inventario, con sus características técnicas e información de campo fundamental, para plantear, conocer los patrones de cultivo y la disponibilidad de agua, etcétera, para los planes, que llevó una parte importante del tiempo. Quiero aquí anticipar que el tiempo que se dio por los mismos procesos iniciales, pues fue en algunas de las unidades de 4 meses, cuando en distritos de riego un año era para la implementación, que implicaba inducción, por supuesto, la cuestión tan importante de que se comprometieran a participar en el programa y conocieran los alcances y todo lo concerniente. La siguiente, por favor. Bien, pues tratando de eficientar los recursos, el tiempo, lo que se planteó, cuestión que se hizo también en distritos de riego en un momento dado, fue el establecimiento de parcelas demostrativas, en donde se pudiera aplicar pues prácticamente todo lo que se tenía concebido para la tecnificación, desde la caracterización de las parcelas con fines de riego, el diseño y trazo de riego, la medición del agua y el seguimiento del riego. La siguiente, por favor. Aquí fue muy importante el apoyo de la caracterización de las parcelas, la medición en campo
de las dimensiones de las pendientes, pero sobre todo las características físicas que bien remarcaba el doctor Chávez de la importancia. Aquí en todos se autorizó a 50-50. Sin embargo, pues los tiempos siempre fueron muy pocos. Y en algunos casos, los resultados, porque todos los procesos que lleva para la contratación, que también se asiste a las unidades de riego, a los directivos, pues demanda tiempo y atención, pero sobre todo el tiempo que al final de cuentas ya queda poco para ejecutarse. Esto significa que lo primero que habría que proponer, adelantándome un poco, pues es de que estos periodos sean amplios, se continúen. Vamos a ver que realmente se logró cosas importantes. La siguiente, por favor. Bien, experiencias ya en las parcelas demostrativas de pruebas de avance y precisión, ya se destacó la importancia, no voy a insistir en ello, de la información fundamental para hacer una propuesta técnica de receta de riego. La siguiente. El problema de la medición del agua. Pues aquí ni siquiera habría que empezar por definir los puntos estratégicos de aforo, implementar con medición de escala. No existían. Hubo bastante apertura de los propios directivos para adquirir algunos dispositivos muy sencillos para ir avanzando en este aspecto. Porque igual, al menos en estas unidades, pues es algo que no existía, ¿verdad? La siguiente, por favor. En el seguimiento del riego a tiempo real, en realidad aquí a lo que se pudo llegar es a plantear un programa de riegos, un calendario con datos estadísticos, que obviamente esos son los que hay que luego ajustar. Pero finalmente, pues lo que quedó, pues es el seguimiento a vista, a tacto, de la experiencia, por supuesto, mientras llegaban los equipos, porque afortunadamente en todos se consiguió equipo de medición de humedad. Claro, esto llevó tiempo. La siguiente, por favor. Y en cuanto a definición de estrategias para la dotación volumétrica, imagínense la dificultad en los sitios de riego, ahora acá, pero al igual, el paso inicial fue adquirir dispositivos de medición y capacitar a la gente, hasta donde se pudo también por los tiempos. La siguiente, por favor. Bueno, pues aquí se muestra el abanico de instrumentos, de equipos y dispositivos que se adquirieron en cada una de las unidades. Molinetes tipo bastón para los aforos, TDR en todos para medir humedad, por cierto, avanzados con GPS, el nivel topográfico, en algunos casos estación total, y en algunos casos de unidades que tienen otra condición, acuérdense de la diversidad que he estado mencionando, medidores de flujo ultrasónico. Resulta que en estas unidades, recientemente y en algunas ya por terminar, han tenido la tecnificación, el entubamiento, y entonces dispositivos de medición ultrasónica para tuberías ya se adquirieron para esos. La siguiente, por favor. Aquí se muestra algunos de los equipos, incluso algunos dispositivos tan sencillos, pero tan útiles, importantes como los sifones, los adquirieron en algunas unidades, y también, pues, medidores, como los que vemos aquí a la izquierda. Vertedores. La siguiente, por favor. Bueno, como debe de ser y contemplarse, al adquirir los equipos, tienen que capacitarse a quienes los van a utilizar. En principio, a los responsables técnicos, pero también se involucraron usuarios que identificamos como proactivos y que se interesaron y estuvieron pendientes en los procesos de capacitación. La siguiente. Proyectos de nivelación. Otro de los apoyos que se dio al 50-50. Viene una lista más adelante de los que se hicieron en las diferentes unidades. La siguiente. Aquí viene
La lista, la cantidad de proyectos ejecutivos, como le llamamos, y las superficies que suman del orden de 157, si mal no recuerdo, en número, y en superficie más de 300 hectáreas. En las 10 unidades, por supuesto. La siguiente, por favor. En los lugares donde se implementó, que fueron muy pocos, aquí se mencionan las superficies en las parcelas demostrativas, pues hubo que echar mano de la nivelación tradicional y con los equipos, pues, disponibles en la zona. No se podía hacer más, pero se hizo. Aquí ven las imágenes que recordarán ya en los sitios de esto, pues no lo vemos. La siguiente, por favor. Bueno, finalmente, consideraciones finales, comentarios. Me voy a permitir leer para que no se me escape las características y condiciones en cuanto a magnitud, recursos, conocimientos, cultura de manejo del agua, apoyos gubernamentales, etcétera, en las unidades de riego participantes difieren sustancialmente con las de los distritos de riego, y entre ellas, que ya lo hizo notar. En algunas unidades de riego existe una relación de trabajo estrecha con autoridades municipales, de tal modo que es viable que los municipios aporten las contrapartes de los usuarios. Una de las grandes dificultades es que los usuarios en estas condiciones tenían que aportar una parte, y eso fue algo que también estuvo pues limitando y retrasando en su caso. Las unidades de riego no cuentan con información estadística de prácticamente ninguna naturaleza, por ello se requiere de la asistencia técnica y es fundamental. La problemática de las unidades de riego va más allá de la tecnificación del riego, pues se requieren apoyos en todo el proceso productivo, de comercialización e incluso legal y organizativo. Aquí se hicieron porque la demandaron los propios usuarios y se veía la necesidad, una cantidad importante de algunos cursos agronómicos de otro corte. Y había que hacerlo y lo hicimos con mucho gusto. ¿Por qué? Pues porque era útil y porque además amalgamaba a la gente, la unía en torno al proyecto. Hay infraestructura hidroagrícola subutilizada en varias de las unidades de riego en las que se implementó esta acción. La siguiente. Y a manera de conclusiones, también aquí tengo un número interesante. Se dice que se atendieron las 10 unidades de riego en una superficie de 3.262.6 hectáreas con la participación de 11 responsables técnicos. Se realizaron, aquí está preciso el dato, 157 proyectos ejecutivos de nivelación en una superficie de 316 hectáreas. Se ejecutaron, en cambio, una superficie muy baja y básicamente en las unidades de riego de Chiapas, de 4.5 hectáreas. En todas las unidades de riego se adquirieron los equipos necesarios para la medición de agua, de la humedad del suelo, así como para conocer las condiciones topográficas de las parcelas. Dada la heterogeneidad de las condiciones de las unidades de riego, se adaptó la componente a las condiciones de cada una de ellas. Si en los distritos lo hacemos, si entre las instituciones lo hacemos, porque hay condiciones diferentes. Se dio prioridad a las acciones que se consideraron de mayor necesidad, como los planes de riego, medición de agua, diseño y trazo de riego, proyectos ejecutivos de nivelación de tierras y su ejecución en algunas de ellas, mínimas. Las necesidades de asistencia técnica en las unidades de riego en las que se aplicó la componente son demasiadas y fueron bien aceptadas por los usuarios. Esto sí fue un éxito. Debido a que las unidades de riego participantes carecen de personal técnico y capacitado, el impacto del RIGRAF fue significativo por la presencia del responsable técnico apoyado por la institución coordinadora, en este caso, en las diferentes acciones de la componente. El tiempo de la implementación del RIGRAF fue de 5 meses en promedio, 4 en algunos hasta 8. También ahí se vio diversidad, pues, por los trámites que tienen que hacerse, y ni siquiera se cubrió un ciclo del año agrícola. Entonces, eso, pues, limitó, obviamente. Pero está realmente encauzado, y algo que en los distritos llevo tiempo es de
tener los instrumentos y dispositivos necesarios para la aplicación adecuada ya están ahí. La recomendación, por tanto, la siguiente, por favor, o recomendaciones, pues apuntan a eso precisamente, rescatar el RIGRAD en las unidades de riego, continuar apoyando a las unidades en las que ya se implementó la componente para concretar los objetivos y metas. Si se llegara a reactivar el RIGRAD, la institución coordinadora debe realizar un diagnóstico de las unidades propuestas en aspectos de organización y de inducción, además de definir necesidades de personal técnico y de equipamiento, pensando en nuevas unidades, por supuesto. Aquí ya este pasito ya se dio. Que se genere un esquema diferenciado de las aportaciones económicas del gobierno federal, adecuándolas a las condiciones y capacidades financieras de las unidades de riego y posibilitando e induciendo que participen los gobiernos estatales y municipales. Aquí no queda otra más que sumar de todas las instancias de gobierno y pues las instituciones que nos hemos involucrado o interesado en esto, pues también dar lo mejor que tenemos. Aquí vemos alguna imagen de uno de los RT, una mujer, por cierto, que en una asamblea de la propia unidad dio el informe de las actividades realizadas y algunas actividades de campo que se dieron. Gracias a todos.